Sean bienvenidos a las noticias de última hora. Guaidó, fin de la migración es con un gobierno de emergencia nacional. Juan Guaidó recordó que semanas atrás se hizo la conferencia de donantes en Europa, donde se recaudaron fondos para países receptores de migrantes venezolanos. La conformación de un gobierno de emergencia nacional se atienda y ponga fin a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que ha originado la migración de más de 5 millones de venezolanos. Sería la solución para frenar esta situación, según lo planteado por el presidente encargado del país, Juan Guaidó. La única manera de solucionar esa crisis, en referencia a la migración, es logrando un gobierno de emergencia nacional de las 5 tragedias humanitarias de refugiados más grandes del planeta, donde se encuentran Sudán del Sur, Afganistán, Siria, Myanmar, países en conflicto en guerra. Venezuela es la única del continente, dijo Guaidó durante el debate del proyecto de acuerdo en conmemoración por el Día Mundial del Refugiado, que tuvo lugar en la sesión online del Parlamento este martes, informó el Centro de Comunicación Nacional, el portal web de la presidencia encargada de Venezuela. Dijo que en Venezuela la guerra que hubo fue de la dictadura contra el ciudadano, en contra de las oportunidades de desarrollo al expropiar empresas. Por ejemplo, destacó la labor que han hecho los diputados para visibilizar la crisis migratoria en Venezuela, que hoy es reconocida en el mundo. En Venezuela no vimos las bombas como en los países en guerra, pero sí vimos la destrucción. Destruyeron la libertad de expresión, por citar un ejemplo. Hoy levantamos la voz por los venezolanos migrantes, no solo para que regresen, sino para solucionar el conflicto. Guaidó también recordó que hace unas semanas se hizo la conferencia de donantes en Europa, auspiciada por la Unión Europea y el gobierno del Reino de España, donde se recaudaron fondos que serán destinados a países receptores de migrantes venezolanos, para atender sus necesidades que se hacen mayor en medio de la pandemia del COVID-19. Agradeció una vez más el gesto, pero reiteró que no es suficiente, por lo que se hace urgente poner fin a la crisis en Venezuela, a través de la conformación de un gobierno de emergencia nacional, para que, entre otras cosas, retornen los venezolanos a su país. Tratándose de Donald Trump siempre tenés que estar atento a cuando va y cuando vuelve, sí, ¿no? Claro. Que suele ser un movimiento pendular muy frecuente en él. El domingo pasado, en una entrevista con el sitio Axios, que es un sitio político muy prestigioso de Estados Unidos, dijo que estaba dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro. Punto. En otras noticias, un destructor de la Marina de Estados Unidos navegó en aguas del Caribe, reclamadas ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro. El destructor estadounidense USS Nietzsche navegó este martes por aguas internacionales del Mar Caribe, que el régimen venezolano de Nicolás Maduro reclama como propias, en el marco de una operación de libertad de navegación, según informó el Comando Sur de los Estados Unidos. El buque de la clase Arleigh se mantuvo por fuera de las 12 millas náuticas, que son alrededor de unos 22 kilómetros, que marcan el límite de las aguas jurisdiccionales venezolanas, y luego atravesó un área que la dictadura reclama como propia, a pesar de no tener un control efectivo y que esto es inconsistente con el derecho internacional, señaló el comunicado oficial. El reporte no deja en claro en qué zona del Caribe ocurrió la navegación del USS Nietzsche, ni cuál es el reclamo ilegal al que hace referencia, aunque Venezuela mantiene un límite sin definir con Colombia, Dominicana, San Cristóbal y Nieves, además del Reino Unido, a través de la isla de Montserrat. El país tiene también nueva frontera marítima con los Estados Unidos, a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque estos límites están resueltos. En otras noticias, niegan la libertad de Alex Saab en Cabo Verde. Según la agencia de noticias Inforce Press, el Supremo Tribunal de Justicia rechazó la petición de habeas corpus del empresario colombiano, que Estados Unidos quiere llevarse. Alex Saab y el gobierno venezolano
acaban de tener su primera derrota ante los tribunales de Cabo Verde. Según la agencia de noticias InfoExpress, ese país supremo rechazó este martes la petición de habeas corpus que la defensa presentó, lo que implica que el empresario colombiano seguiría recluido en una cárcel mientras continúa el proceso de extradición, que se le abrió tras su detención en el pasado 12 de junio. Sin embargo, la defensa podrá apelar esta decisión sobre la captura provisional ocurrida cuando el avión privado de Saab hizo una escala en cargar combustible. Saab es buscado por Estados Unidos para que responda por cargos de lavado de dinero y tratos corruptos a través de varias empresas domiciliadas en distintos lugares del mundo, con el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, por su parte, insiste en que la detención del empresario fue ilegal y violatoria de los principios del derecho internacional, porque se hizo, según el gobierno de Caracas, sin que existiera una circular roja de la Interpol que la ordenara y en contra un agente del Estado venezolano, que gozaba de inmunidad diplomática. Saab, de 48 años, es colombiano de nacimiento, pero también venezolano. Ahora Maduro sí se apega a las leyes y derechos internacionales, ¿no? ¿Qué tal este? El Tribunal de Apelación de Barlavento ya había validado el pasado 18 de junio la detención provisional del empresario, que se encuentra actualmente en la prisión central de la isla de San Vicente. La definición de su suerte depende del avance del proceso de extradición. Actualmente corre el plazo de 18 días, prorrogable hasta un máximo de 40 días, para que Estados Unidos formule la solicitud de extradición. El gobierno venezolano contrató para defender a Saab a José Manuel Pinto Monteiro, un reputado jurista de Cabo Verde con experiencia exitosa en detener extradiciones. También desplazó a Cabo Verde al embajador de Senegal, Alejandro Ortega, quien el fin de semana dio a conocer una carta en la cual calificó la detención no solo de violatoria del derecho internacional, sino de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otro país. En otras noticias, Donald Trump solo se reuniría con Maduro para discutir una cosa: su salida pacífica del poder. Luego de sus declaraciones sobre un posible encuentro con el líder chavista, el presidente estadounidense remarcó que su gobierno siempre ha estado al lado de la libertad. Ayer tuvo que salir a explicarse por qué. Claro. Y dijo, bueno, pero me voy a reunir con Nicolás Maduro, quiero reunirme con Nicolás Maduro porque me gustaría tratar su salida democrática del gobierno de Venezuela. Trató de arreglarlo. Claro, arreglarlo. ¿Por qué? Porque sus aliados históricos Dijeron, ¿qué son, pasó? exacto, es la oposición venezolana a la cual él le ha mostrado a lo largo de estos últimos 3 años un respaldo bastante sólido, con algunas razones detrás. Si querés examinamos cuáles son las razones de cada uno, de Maduro, de Trump Y de Guaidó. Donald Trump aclaró este lunes que una eventual reunión con Nicolás Maduro tendría como único objetivo discutir una salida del líder chavista del poder en Venezuela, luego de haber manifestado su disposición a encontrarse cara a cara con el sucesor de Hugo Chávez. El mandatario destacó que siempre ha estado en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela, y que su gobierno se mantiene del lado de la libertad y en contra del régimen opresivo de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder, escribió Trump en su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense ya había manifestado una vez la posibilidad de la reunión, pero fue en declaraciones realizadas en 2018, antes de que el gobierno estadounidense vuelque todo su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado. Maduro viajó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU en septiembre de ese año, aunque no llegó a concretarse la cita. En febrero, Trump recibió con honores en la Casa Blanca a Guaidó, que 2 días antes había acudido como invitado al discurso anual del mandatario sobre el estado de la Unión en el Capitolio, durante el cual recibió una ovación de pie tanto de los republicanos como de los demócratas. En este momento, Trump prometió aplastar la tiranía de Maduro. Venezuela superó los 4.000 casos de coronavirus y Nicolás Maduro
culpó a los migrantes que retornan al país. Venezuela llegó este lunes a los 4.048 casos de COVID-19, en medio de un rebrote peligroso de la enfermedad en varias ciudades del país, informaron las autoridades. Estamos sufriendo un rebrote peligroso del coronavirus en la mayoría de las ciudades grandes del país, dijo Nicolás Maduro durante un acto cultural con parte de su equipo de gobierno. Este rebrote, dijo el mandatario, se debe al impacto que tiene la pandemia en países vecinos como Colombia y Brasil, de donde proviene la mayoría de los 60.942 venezolanos que han retornado en las últimas 3 meses. La llegada de los venezolanos por todas las vías ha tenido un efecto epidémico en el centro, occidente y sur del país, detalló Maduro. El presidente reiteró que el foco tan peligroso registrado en el estado Zulia, oeste limítrofe con Colombia, dentro de un mercado popular, sigue teniendo un impresionante impacto en el país. Luego, en una llamada telefónica al canal estatal venezolana de televisión BTV, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez informó de 2 nuevos fallecimientos por coronavirus, ambos relacionados con el enfoque del Zulia, con lo que la cifra total de muertos por COVID-19 se eleva hasta 35.